Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a estar buscando en nuestras Biblias, en la carta de Pablo a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 4. Gloria al Señor, carta del apóstol San Pablo a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 4. Y del capítulo 4 vamos a leer desde el verso 3, y dice así la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Oramos. Mi amado Señor, te alabamos, exaltamos tu nombre y te damos gracias, Señor, muchas gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros, por darnos en esta noche este privilegio que podamos estar delante de ti para oír tu palabra y hacer un culto a ti, al único Dios verdadero. Muchas gracias, Señor, por este privilegio. Tu presencia llene nuestros corazones más y más, ilumines los ojos de nuestro entendimiento y en todo, Señor, seamos enseñados por tu Espíritu. Padre, gracias. Gracias te damos por todas las cosas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Quería recordarle, mañana es el primer domingo del mes y los que puedan participar en la iglesia central va a ser como siempre, el primer domingo de cada mes una reunión de todas las filiales. Así que los que puedan ir y ir viajando o ir en vehículo, bueno sería la participación. Y a la tarde en este lugar nosotros tenemos el culto con Santa Cena. Hemos leído segunda de Corintios capítulo 4, verso 3 en adelante, donde el apóstol Pablo dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entonces, nosotros miramos cómo es que el apóstol no dice el evangelio, sino que dice nuestro evangelio. Porque no es que hay otro evangelio, pero hay alguno que el evangelio del Señor lo han cambiado, lo han torcido, y aún no es maravilla que Satanás mismo se transfigure como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia, de tal manera que lleven a la gente a la confusión. Gloria al Señor. Me parece que está un poquito alto, se lo podría bajar un poquito para no aturdir. Gloria al Señor, gloria a Dios. Entonces Pablo dice así, pero si nuestro evangelio, y nosotros hemos estado viendo cómo es que el apóstol Pablo, él decía que tenía una competencia que no era una competencia humana, no era una preparación humana de idea humana y de pensamiento humano, sino que él decía que nuestra competencia, dice, proviene de Dios, que tiene que ver con lo que dice en el libro de Efesios capítulo 4, verso 11, y él mismo constituyó. Entonces habla de la constitución de hombres y de la constitución de personas, de ministros, que son ministros de Dios, puestos por Dios para la edificación del cuerpo y de la iglesia del Señor. Hombres que son de Dios, ministros que son de Dios, es decir, personas que le fue dado de parte de Dios una competencia para llevar a cabo este trabajo de la iluminación, del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice, pero si nuestro, está diciendo nuestro, lo que nosotros recibimos, lo que nosotros le dimos a ustedes,
lo que ustedes tienen dentro de sus corazones, que no son palabras humanas, sino que es el mismo Dios que escribió con su dedo en la tabla de vuestro corazón este evangelio, que no es un evangelio surgido del corazón de un hombre o de la mente de una persona, sino que es un evangelio que viene del corazón mismo de Dios a favor de los hombres. Entonces dice, pero si nuestro evangelio, dice, aún está encubierto, dice, entre los que se pierden está encubierto. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice entre los que se pierden, no son esto lo mismo que Judas dice, algunos hombres han entrado encubiertamente, hombres dice que estaban desde antes destinados para esta condenación. Quiere decir que hay personas que están destinados, que nunca se van a salvar porque su corazón, su mente están ya destinados para perdición. Pero estos otros que nosotros estamos leyendo acá, dice, entre los que se pierden, pero si nuestro evangelio está encubierto, dice, entre los que se pierden está encubierto. Y encubierto significa oculto, significa que no ha sido manifestado. Entre los que se pierden está encubierto. Y luego dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Entonces nosotros hemos estado viendo la operación de Satanás y su argucia, su astucia que tiene para engañar. Y hemos leído en el libro del Apocalipsis cómo es que así él dice, el engañador, el cual engaña, dice, a todo el mundo. Entonces con su engaño ciega el entendimiento de los hombres que tienen que salvarse y los mantiene ahí perdidos. Porque el hombre que no ha recibido a Jesús como su Salvador está perdido. Por más que diga que tiene buenas obras, que siempre fue bueno, que siempre hizo lo correcto, por más que se justifique, si no es lavado con la sangre de Jesús, ese hombre está perdido. Necesita recibir a Cristo como su Salvador. Y Satanás lo sabe. Entonces ciega el entendimiento para que le parezca que no es necesario recibir a Cristo, ni es necesario conocer el Evangelio. Pero ahí es donde aparecemos nosotros, porque el mandamiento de Jesús no fue dado al mundo, fue dado a la iglesia, cuando él le dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Por qué dijo que vayamos y que prediquemos el Evangelio? A causa de lo que el diablo ha hecho en los hombres, y nosotros lo acabamos de leer. Dice Pablo así, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, es decir, oculto, no manifiesto, entre los que se pierde está oculto, no manifiesto, encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, es decir, le cegó la mente para que no le resplandezca la luz del evangelio. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el diablo? Ha enceguecido a los hombres y los ha llevado por otro camino, no por Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Los llevó por otro camino. Por eso cuando nosotros leemos en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 21, ahí vemos cómo es que el diablo engañó a los hombres, cómo es que el diablo le cegó los ojos del entendimiento. 1:21 de Romanos dice así, escuche bien. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. ¿Quién hizo esto? Esta es una operación de Satanás. Es lo que el apóstol dice, cegó el entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que le hizo creer el maligno a los hombres? Ellos que habían conocido a Dios, que no le den gloria a Dios como Dios. Por eso de ahí surge la evolución
de ahí surge el Big Bang, el agujero negro y cuántas cosas que han surgido para desmentir la palabra de Dios y para que a los hombres no les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo y sigan perdidos y se pierdan sin salvación. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el maligno? Cegó el entendimiento de los hombres. Es una operación de Satanás. Esto que leemos en Romanos 1, 21 al 23, esa es una operación de Satanás. Los hombres conocieron a Dios, pero ¿a dónde los llevó el engaño? A que no le glorifiquen como a Dios ni le den gracia. No, lo que a vos te pasó es suerte. Es la suerte, no tiene nada que ver Dios con esto. Y todo lo que te ocurrió es la suerte. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Engaña a los hombres para que no les resplandezca el evangelio del Señor en sus corazones y se salven. Por eso dice el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Es decir, el entendimiento, la mente, le ciega la mente. ¿Y con qué ciega la mente? Con tantas cosas que ha hecho el diablo para que los hombres, en lugar de poner los ojos en Jesús, pongan los ojos en otras cosas. Yo meditaba lo que era la astucia y lo que es la astucia del maligno. En otro tiempo, en las iglesias se decía, no, el entretenimiento que te lleva a sacar los ojos del Señor es malo. Entonces, no al boxeo, no a las películas mundanas, no al circo, no al entretenimiento, no a la televisión, no a la televisión. Muchos decían el cajón del diablo, el televisor. Entonces, ¿a dónde apuntaban en ese tiempo? Apuntaba a que todas esas cosas hace que los hombres, en lugar de levantar los ojos hacia Dios, pongan los ojos en todas esas cosas. Entonces estaba antes todo separado. Pero ¿qué ha hecho el diablo? Ha unido todas esas cosas en un solo lugar. Usted no necesita ir con el televisor al hombro. Usted va con el celular. Entonces él ha metido acá todo. El boxeo, la película, ha metido, es el televisor, es el entretenimiento, es el jueguito, es todo lo ha metido en esto. Y con esto los hombres están, todos sus pensamientos, sus ideas, siempre, si tienen un momento libre, no es para meditar en Dios, no es para leer la Biblia, es para agarrar justamente el teléfono y para ponerse a mirar película, cosas, juego y un montón de cosas que lo desvían, lo sacan de que pongan los ojos en Jesús. Pablo en sus escrituras, él dice, teniendo los ojos puestos en Jesús. Entonces al diablo ha actuado de tal manera en el mundo que el mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo. Es decir, lo tiene entretenido el televisor, lo tiene entretenido los juegos, lo tiene entretenido las cosas humanas, las cosas mundanas, los parientes. Hay que amar a parientes más que las demás cosas. Primero el pariente, entonces los parientes, las cosas humanas primero y después no sé si hay tiempo, si no, olvídate de Dios. Es un cuento chino, Dios. Entonces el diablo ha engañado a los hombres y los hombres cegados en su entendimiento, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento. Entonces, ¿a dónde llevó Dios a los hombres? A hacerle creer que sus razonamientos son mejores que los pensamientos de Dios. Dios hizo una cosa, pero el razonamiento de ellos, porque ese razonamiento surge de un pensamiento satánico de la mente de Satanás. Porque la mente de Dios lleva a los hombres a acercarse a Él, pero la mente de Satanás lleva a los hombres a separarse de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Los entretiene y los lleva para separarlo, ponerlo lejos de Dios. Por eso dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, ¿de dónde salió el profesar ser sabio?
De Satanás. ¿De dónde salió? Este hombre es una eminencia, hay que escucharlo. Y este hombre es un orador público, hay que escucharlo. Y este hombre con una sabiduría humana que no proviene de Dios, sino que proviene de un corazón malo y de una mente satánica, del diablo, para llevar a los hombres alejados de la presencia de Dios y ciega los ojos del entendimiento para que no le resplandezca el evangelio de la gloria del Señor. Por eso es el mandamiento de Jesús. Jesús sabe la ceguera de los hombres y cómo los hombres están entretenidos y están cegados, y es una operación de Satanás que está haciendo esas cosas para que los hombres no pongan los ojos en Jesús. Entonces Jesús es el que dijo: vayan por todo el mundo, vayan, prediquen el evangelio a toda criatura, vayan, el que creyere y fuere bautizado va a ser salvo, pero vayan, ábranle los ojos, prediquen de esta verdadera salvación, que es lo que el Señor le dijo a Pablo cuando fue llamado. Pablo fue llamado como usted y yo hemos sido llamados un día al evangelio. Un día Cristo se le apareció y resplandeció la luz dentro de su corazón, como en nosotros. Un día Cristo resplandeció dentro de nuestro corazón, Dios resplandeció, se abrieron nuestros ojos y creímos en el Señor Jesús como nuestro Salvador. Así Pablo, y en el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 18, al apóstol Pablo, como a nosotros, le es dicho lo siguiente: ¿para qué fue llamado al evangelio? ¿Para qué conoció este glorioso evangelio? ¿Para qué recibió justamente esta competencia y este ministerio, el ministerio del Espíritu? ¿Para qué lo recibió? Hechos 26, 18. Dice: para que abra los ojos de los ciegos, para que abra los ojos. Porque están ciegos, el diablo les cegó el entendimiento y es necesario que vayan, que le prediquen el evangelio. Cuando ustedes prediquen el evangelio, algo va a pasar en ellos, algo se va a caer de su vida que lo tiene cegado, que lo tiene ciego. Si alguno de ustedes va y le predica y le habla y le dice que Cristo vino, que Cristo murió, que Cristo resucitó y que el que creyere en él será salvo, se caerán de sus ojos lo que le impide ver la visión, de sus oídos lo que le impiden oír, creerán en el Señor y serán salvos. Por eso dice: vayan y prediquen. El diablo ha salido para engañar al mundo entero y al mundo entero lo tiene engañado. Por eso dice el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Por eso usted observe, dice el Dios con minúscula. Se puede escribir Dios con mayúscula y Dios con minúscula, pero cuando se habla del Dios creador, nuestro Dios, se escribe con mayúscula. Y cuando se habla de los otros dioses que los hombres hacen, eso se escribe con minúscula. Igual que Señor. Señor se le puede decir a una persona, Señor, entonces se escribe Señor con minúscula. Pero cuando se habla del Señor Jesucristo, el Señor se escribe con mayúscula. Es igual que siervo. No es siervo el siervo hombre que el animal que es un siervo. El animal que es un siervo se escribe con C, pero cuando se habla de un siervo de Dios se escribe con S. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el diablo? Dice, el Dios de este siglo, por eso dice Dios con minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento, la mente, le ocupó la mente, le ocupó los pensamientos. Por eso el evangelio va en advertencia a los que han creído, para que no se dejen ocupar la mente por las cosas humanas y quiten la vista del Señor Jesucristo, sino que poniendo los ojos en Jesús, vayamos creciendo en todo, en conocimiento, en luz espiritual, puestos los ojos en Jesús, y no dejemos que las cosas pasajeras de este mundo desvíen nuestra visión y nuestros ojos sean cegados como están cegados los ojos de los hombres. Un día se cayó de nosotros lo que impedía vernos,
esas escamas que había en nuestros ojos que impedía ver la gloria del Señor, un día se cayó ante la predicación del Evangelio. Alguien nos habló, se cayó la venda, se cayó el velo, se cayó lo que impedía que nosotros veamos y vimos al Señor y Dios resplandeció dentro de nuestros corazones. Ahora somos nosotros enviados a hacer que el velo de los hombres se calle, se caiga y que Dios brille dentro del corazón de los que oyen. Somos nosotros enviados. Por eso hacemos tanto hincapié en ir a evangelizar, en ir a predicar, en no detenerse, en llevar a cabo esta tarea. Es lo que el Señor ha mandado, ha ordenado a la iglesia. Vayan y prediquen, los hombres están cegados, el entendimiento de ellos está cegado. El diablo los tiene ligados, los tiene cautivos, los tiene presos, los tiene en angustia, en tristeza. Vayan y predíquenle y díganle que en Jesucristo hay salvación. Vayan. Por eso es que nosotros insistimos en llevar a cabo esta tarea, gloriosa tarea. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, pero no son los de Judas, que dice los hombres que estaban destinados de antemano para la condenación. Esos no tienen salvación, están destinados, pero estos hombres que se pierden es porque no tienen el conocimiento. Es decir, el evangelio está oculto, está no manifestado, la necesidad de la predicación del evangelio. El diablo los cegó, es decir, le quitó la vista, que no vean el evangelio de Jesús. Y nosotros somos enviados para que ellos vean el evangelio de Jesús. Por eso dice, ve, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz del Señor. Ve, ve, ve. Es un mandamiento del Señor. Por eso Pablo dice así, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Entonces los cegó. ¿Y qué hizo con los hombres? Habiendo los hombres conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Esa es una operación de Satanás. Ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, la operación del diablo en el corazón de los hombres. El necio corazón de ellos fue entenebrecido, los llevó en más tiniebla. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptil. Que vayan a adorar a cualquier cosa menos a Dios. Que vayan a aprender cualquier enseñanza humana, menos lo que el Señor dice y el Señor habla. Que hagan curso de esto, curso del otro, miles de cursos, denles miles de cursos para que estén entretenidos, pero que no se acerquen donde se enseña y se habla del Evangelio. Por eso, el diablo los tiene, no permite que venga. Nosotros tenemos que ir a ellos. Nosotros tenemos que ir al encuentro de ellos. ¿No ves que no pueden venir? Están en cárcel. ¿Y cómo va a venir? Alguien que está en cárcel, ¿cómo va a llegar? Nosotros tenemos que llegar a la cárcel a predicarle el evangelio. ¿No ves que están cautivos? ¿Cómo van a venir? Lo tienen cautivo. Cautivo es como un animalito atado. Lo tienen atado, ligado. No pueden llegar. Nosotros debemos llegar a ellos. Por eso damos gracias a Dios por el evangelismo que el Señor nos ha dado, casa por casa, en el cementerio, en los hospitales, en la feria. Faltaría en las plazas, en los trenes, en los colectivos. Mire cuántas áreas hay. Los hombres están desparramados por todos lados, cautivos del diablo, y están esperando un libertador. Cristo ya vino y a nosotros nos hizo libres y nos dio la palabra de la reconciliación para que vayamos a los hombres y les digamos: reconciliaos con Dios, reconcíliense con Dios. Alguien pagó el precio fue pagado, el perdón de pecado es dado a los hombres que creen. Nosotros somos los enviados a predicar. No espere que vengan solos, nosotros tenemos que ir en búsqueda de ellos.
de los perdidos, en búsqueda de los perdidos. A los perdidos no se lo encuentra en las cuatro paredes de la iglesia. Los perdidos están afuera. Adentro de la iglesia están los que han creído y han recibido a Jesús como su Salvador, los salvos. Pero afuera están los perdidos. Ese es el lugar de trabajo, ahí afuera. El evangelista, ¿para qué está? Para ir a predicar ahí afuera, a los hombres, a hablarle de Cristo. Es evangelista, es su trabajo, hablarle de Cristo. Los que han creído, ¿para qué le fue dado el evangelio? Para que a los hombres le hablen de Cristo. No es evangelista, pero el evangelio está dentro de su corazón, escrito con el dedo de Dios, y no cualquier evangelio, sino el verdadero evangelio que lleva salvación a los hombres, lo que usted posee, y eso es lo que usted tiene que dar. Lo recibió de gracia, délo de gracia, délo de gracia. Así como un día llegó alguien a hablar de usted del evangelio, muchos están esperando que alguien le vaya a hablar del evangelio. Y ese es usted, ese es usted. Porque si nuestro evangelio está encubierto, es decir, está oculto, está no manifiesto, es porque no lo manifestamos a los hombres que están perdidos todavía, que necesitan entrar a esta tan grande salvación. Por eso alguien no puede decir, y yo en la iglesia no hago nada. Bueno, pero si usted no hace nada, mire, dígale a las hermanas o los hermanos que van al hospital que quiere ir con ellos. Dígale a los hermanos que van al cementerio que quiere ir con ellos. Hable con algún grupo, vaya a algún grupo y dígale a los dirigentes, yo quiero evangelizar, porque se evangeliza por grupo. Hay trabajo, se puede llevar a cabo la obra en la casa del Señor al que quiere, al que quiere. Nadie puede decir, en esta iglesia no se deja trabajar. Si no trabaja es porque no lo lleva a cabo, simplemente. Es así de sencillo. Y dijimos, los que no pueden salir a ir a evangelizar, ¿qué es lo que pueden hacer? Orar por lo que salen y por lo que van llevando esta palabra. Aquellos que han recibido el mensaje, ir por todo el mundo y predicar el evangelio y se han entregado en la mano del Señor, o van al cementerio, o van casa por casa, o van en alguna actividad de la iglesia para pregonar el evangelio de Cristo. Entonces usted puede inscribirse, estar con ellos, moverse con el pueblo del Señor que ha oído la voz de Dios que dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio, porque para eso ha sido llamado, para que abran los ojos, para que se conviertan los hombres de las tinieblas a la luz admirable y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Cristo Jesús perdón de pecado y herencia entre los santificados. Para eso somos enviados. Por eso dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, oculto, no manifiesto, es porque no se va a hacer este trabajo de llevarlo a la luz a los hombres. Es porque no se avanza a llevar a cabo esta tarea. Dios bendiga a los hermanos que se han entregado al trabajo de evangelismo y quiera el Señor añadir obrero a esta vida. Añadir obrero a la vid para que lleven a cabo este trabajo y multitudes puedan entrar a esta tan grande salvación. Porque si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales ellos, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Pero nosotros somos enviados para que les resplandezca la luz del evangelio de Cristo en los corazones de los hombres que nos oigan. Dios bendiga a los que predican con parlante. El Señor lo bendiga y abra los oídos de los sordos. Dios bendiga a los hermanos que van golpeando casa por casa y hablan del evangelio y le dejan un tratado. Dios los bendiga, el Señor salve a esas almas perdidas. Dios bendiga a los que van a los cementerios y que entran allí donde están sepultando a sus parientes o están visitando las tumbas de sus parientes. Dios bendiga a esos hermanos que se acercan para hablarle de Cristo y le dejan un tratado, y muchos reciben a Jesús ahí en el lugar de los muertos como su Salvador y como su Señor. Y de ese lugar de muertos, ahí ellos pasan a la vida eterna.
Dios bendiga a los hermanos que llevan todo tipo de trabajo para alcanzar a los hombres con esta tan grande salvación. Y han entendido que si nuestro evangelio está aún encubierto, es porque está con nosotros y lo tenemos que declarar y lo tenemos que llevar. Y si el evangelio está encubierto, es porque nosotros no lo damos, recibimos de gracia y lo retenemos para nosotros. No nos fue dado el evangelio ni escrito en nuestro corazón para que quede en nosotros, sino para que lo demos y hablemos a los hombres del Señor Jesús. Que nuestro evangelio no esté encubierto, sino que sea manifestado a todos los hombres. Amén, hermano. No nos detengamos. El mandamiento es: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Cierre sus ojos y vamos a orar. Que nuestro evangelio no esté encubierto, que sea dado a los hombres, que nuestro evangelio sea hablado, pues somos enviados para que abramos los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, los hombres se conviertan a Dios, para que reciban por la fe perdón de pecado y herencia entre los santificados. Cierre sus ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te exaltamos, Padre bueno, y te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por habernos llamado a este bendito evangelio, por habernos confiado esta palabra, la palabra de verdad, en nuestros corazones. Señor, habiéndola derramado en nosotros. Gracias, Señor, ayúdanos. Que podamos, Señor, llevar a los hombres esta bendita palabra y anunciarle que Cristo vino, murió y resucitó, y que el que en él creyere será salvo. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén.